En aquel tiempo, no el 2018 de ahorita que acaba de pasar, no. Veamos la asignación de 70 años, 8, 11, 2, ¿sí? 2018, pero había hecho un poco caso omiso a Abraham cuando Dios le había hablado de que saliera de su tierra y su parentela. ¿Por qué? Porque Tera o Taré, el padre de Abraham, él tenía casa de ídolos, de deidades y todas esas divinidades que él adoraba. Y por lo tanto Dios quería hacer de Abraham y sus descendientes un pueblo diferente donde se honrara a Dios por sobre todas las cosas y no los muñecos de barro, de madera y de cartón y unas deidades tan horribles que hacían en ese tiempo. Hoy en día agarran las imágenes de la imagen de Dios, por ejemplo, en Pedro, María, José, Pablo y así sucesivamente. Agarran de lo que hay hoy en día, de lo que es una persona. Pero en el tiempo pasado hacían una plasta, por decir así, de imágenes y ese era el Dios. Lo vemos en las documentaciones de la historia. Feos, horribles muñecos. Y luego ya pasado el tiempo los hicieron mejores de acuerdo a la imagen de las personas. Pero no dejaron de ser idolatría, hechicería, brujería. Así pues, cuando Dios le habla a Abraham que salga de sus padres, él se va. A los 5 años después, Dios le vuelve a hablar. En el año 75, 5 años después, Dios le dice, ya te dije que salgas de tu parentela y que yo voy a hacer de ti una nación grande y poderosa que no se contará como no se cuenta la arena del mar. Eso fue en el año 2023. Pasó el tiempo y Dios va tratando con Abraham y lo lleva a tierra de Ur de los Caldeos. Sale de ahí de Ur de los Caldeos, un gran reino, poderoso reino, y va él, sale de Harán, mejor dicho, y llega a Ur de los Caldeos. Vamos a corroborar bien la información. Así pues, cuando vemos la palabra de Dios, observamos que Dios tiene propósitos. Dice, fíjese bien, y tomó Tera a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿Sí? Antes había estado en la tierra de Harán, el nombre de uno de sus hijos de Tera. Y también encontramos que cuando Dios le habla a él, le señala que él iba a ser heredero de todas las tierras cananeas. ¿Por qué? Porque esos pueblos cananeos eran pueblos idólatras, hechiceros, brujos y todo eso. Entonces Dios estaba hastiado de esa gente, así como cuando destruyó Sodoma y Gomorra, que dijo, el pecado del amorreo ha llegado a mi presencia. Dios prepara a Abraham para que él sea el padre de las naciones, por decir así. Recordemos que hijo no tenía. El primero que le nace de Agar, Ismael, que es el que representa a las tribus ismaelitas en el Medio Oriente. Pero la promesa de Dios era con Isaac, el hijo de Abraham. La promesa viene de parte de Abraham y Sara, de la familia que Dios había permitido que tuviera Abraham, no de otra familia, ¿ok? Entonces, Dios trata con él de esta manera, de tal manera que Dios camina con Abraham y lo bendice y lo ayuda
y está con él siempre. Y luego Abraham le cree a Dios. Le cree a la promesa de que a pesar de que está anciano, él va a tener un hijo con Sara. Y luego, después que se efectúa el hecho del nacimiento de Isaac, entonces Dios empieza a tratar con el primogénito de Abraham, de su esposa Sara. Y es de ahí que Dios empieza a hacer posible esa palabra, que serían multitudes que salieran de las espaldas de Abraham. Luego vemos el relato que Isaac viene y tiene su esposa, y en el principio no puede tener hijo su esposa, pero pasan 20 años después de 40 que él se casa, y Dios escucha y se acuerda y le envía 2 gemelitos, que serían Jacob y Esaú, y los llega a tener teniendo 60 años de edad. Pero ustedes saben cómo es. Perdón, aquí donde estoy está un poco frío y tengo mucho rato de estar aquí porque estábamos adorando a Dios. Entonces la presencia de Dios estaba tan gloriosa, y está todavía, claro, y estábamos danzando, y todos los cantos que pertenecen a la danza de Dios. Así pues, pero no danzamos porque queremos danzar, sino porque Dios a mí me dio la danza. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito. Dios hace que estos 2 hombres caminen por caminos diferentes. Jacob ama a Dios. Esaú se va por ahí con las cananeas, las heteas y todas, se casa con esas mujeres de las cuales Dios no quería que su pueblo se contaminara. Entonces, por eso en cierta escritura dice que Dios amó más a Jacob y aborreció a Esaú, porque Esaú le llevaba la contraria a Dios y a su mamá. Pero su mamá dice, vete de aquí, le dijo a Jacob, y no te vayas a casar con estas mujeres que me van a terminar de matar. Tu hermano se juntó con ellas y yo no soporto esto. Así que vete a mi parentela y allá encuentra esposa para ti. Bueno, es ahí donde él encuentra esposa y regresa con el tiempo. La vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob no han sido nada fáciles. Todos pasaron por procesos de tiempo en el cual sufrieron tremendamente. Sobre todo, Jacob sufrió bastante. ¿Por qué? Porque su hermano de su mujer, o mejor dicho, su suegro, creo yo, este hombre lo explotó. Fue un tremendo hombre malvado. Sí, Labán. Entonces, Jacob, después de 20 años de haber trabajado para él, por sus 2 hijas y por el ganado de Labán, se va. Luego que tiene a José, es cuando él dice, me voy. Y no le dice a Labán y se va. Y al tercer día le avisan a Labán y se va corriendo detrás de él para detenerlo. Dice que no lo dejaron besar sus hijas. Mentiroso. Ahora bien, aquí viene otro problema grande y serio. Raquelita, la esposa por la cual él trabajó 7 y 7, 14 años, los primeros 7 años fue por Raquel. Esta Raquelita se traía todos los ídolos de su papá en las nalgas, sentada en el camello quizás. Bueno, cuando llega su padre furioso, porque dice, ¿por qué se vinieron así? Como vagos, ladrones o qué sé yo, como gente que corre, ¿verdad? Como los delincuentes. Viene Jacob y se enoja, se molesta, porque ya está mirando la patraña del hombre
Y aparte porque Dios le habló que se fuera a su tierra y su parentela y que lo iba a bendecir más de lo que ya estaba bendecido. Le cambiaba él el jornal a Jacob, le robaba. Pero Dios, conociendo todo el mal corazón de Labán, le habló, lo regañó, lo confrontó. Y Jacob le dice, ¿qué te he hecho? ¿Qué me he traído de ti? Y dice, te trajiste mis ídolos y no me dejaste besar mis hijas. Saliste como un delincuente. Y luego se enoja Jacob y dice, ¿qué? Revisa entre mis cosas a ver si encuentras una aguja en mis cosas. Siempre que un cabrito se moría, yo pagaba el precio. Nunca te lo di como pérdida. Y así sucesivamente le relata los sinsabores de lo que es estar en el campo, en el frío, en el calor, en la lluvia, en el viento y en todo, de cuando él apacentaba todo el ganado de aquel hombre. Bien, y luego Jacob, que se enoja después de que lo confronta y le dice la verdad, y entonces dice Jacob, miren lo que sucede, esto es terrible, terriblísimo, que muera el que tiene tus ídolos. ¿Quién los tenía? Raquelita en las nalgas. Tanto los honraba Raquelita que se los puso en las nalgas, ¿ok? En la espalda del camello o de quién sabe qué animal fue. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Sale Jacob